entidad comercial y cuántos colaboradores va a tener, cómo está su organigrama, en base a su organigrama establecer entonces, apreciables compañeros, cuántos colaboradores voy a tener, en base a ello establecer también que el Código de Trabajo me regula toda la relación laboral, entonces qué hacer en esa parte, luego optar por los regímenes de los impuestos, por qué va a optar usted por ello, por qué por otro, entonces usted sabrá analizar y ya en su momento también vamos a compartir entonces cómo determinar el régimen de ISR que nos corresponde. Entonces, bajo ese apartado, los invito, por favor, a hacer una lectura general de lo que es entonces la legislación fiscal y bajo ese apartado entonces ir considerando los diferentes momentos, las diferentes etapas que conllevan entonces nuestro proceso. Entonces, los invito, los motivo, mis estimados compañeros, para que por favor continuemos realizando esa acción que hemos desarrollado y que hemos iniciado ya hace un par de semanas, entonces, para que usted pueda ir teniendo ello y, por supuesto, la colaboración de su servidor en relación a lo que pueda ir surgiendo. Entonces, mis estimados compañeros, los motivo a esa parte, que con voluntad vamos a ir desarrollando entonces este proceso, ir entendiendo desde el nacimiento hasta el cierre mismo de un negocio. Para esta oportunidad estamos ya en la semana número 8. Recordarles, por favor, que el código del curso es FE047, ello para que usted pueda llevar el control y sobre todo pues la asignación respectiva y de esa cuenta pues usted también tenga en regla todo el proceso administrativo que corresponde a su formación académica. Vamos a platicar el día de hoy pues con relación a lo que son los presupuestos, las fases del presupuesto, que básicamente pues conlleva a lo que es entonces todo el entendimiento de una entidad regularmente es pública. Aquí vamos a aplicar la Ley Orgánica del Presupuesto, la Constitución Política de la República de Guatemala, por supuesto, el reglamento mismo de la Ley Orgánica del Presupuesto, cómo orientar el proceso entonces de la elaboración del presupuesto. De la misma manera también, pues, si el tiempo nos alcanza a ir dándole seguimiento a lo que es entonces las sociedades mercantiles que nosotros pues hemos ya iniciado a platicar. Hemos platicado en un primer momento de la sociedad colectiva, de la sociedad responsabilidad limitada, de la sociedad en comandita simple. Hemos iniciado ya con la sociedad anónima y entonces vamos a darle continuidad, por supuesto, para ir entonces entendiendo cómo efectivamente se van desarrollando los procesos en torno a las sociedades mercantiles y luego también considerar, recuerden ustedes que es parte fundamental también del proceso contable en el caso del sector público, la contabilidad gubernamental. Y la contabilidad gubernamental va a nacer entonces fruto de la planificación y la planificación va a estar contemplada en la elaboración del presupuesto. Para ello entonces, nuestro objetivo para la presente clase es lograr que el estudiante comprenda la forma operativa, sistemática y funcional del presupuesto como instrumento que fortalece el control interno del uso racional de los recursos, generando información confiable, oportuna y transparente. Bajo esta premisa, vamos a considerar entonces que el presupuesto va a ser el instrumento que me va a permitir entonces establecer las líneas de acción, establecer y conducir el proceso en toda institución pública, por supuesto que también se realiza en las instituciones privadas, sin embargo, es acá que está regulado por la Ley Orgánica del Presupuesto para el efecto entonces de los presupuestos del sector público. Y entonces este se convierte en el instrumento que permite racionalizar, que permite establecer de manera lógica cuál es el gasto, establecer cuáles son los ingresos y bajo ello entonces considerar cuánto tengo ingresos, en dónde puedo realizar los gastos. Por eso es sumamente importante, mis estimados compañeros, que el presupuesto vaya encaminado entonces a la lógica del uso racional de los recursos. ¿Y cómo saber cuál es el uso racional de los recursos? Los establece en cada una de las legislaciones correspondientes, que por supuesto entonces son parte del arquetipo en la realización y ejecución de la estructura del presupuesto. Entonces vamos a ir considerando esta parte y cómo efectivamente entonces ya de acuerdo a la legislación existente también considerar la transparencia en el uso del gasto público, de qué manera entonces se están realizando y cómo en su momento pues también de acuerdo a la ley de libre acceso a la información pública, el ciudadano puede entonces tener acceso también a esta información a efecto de que la información sea de carácter pública.
Veamos entonces, empecemos analizando, preguntándonos qué es el presupuesto. Cuando hablamos del presupuesto, vamos a decir entonces que es la expresión formal de los recursos financieros destinados a la realización de actividades específicas. Ahora bien, vamos a detenernos acá y hablamos entonces de por qué el presupuesto es una acción formal, una expresión formal. Primero, porque el presupuesto descansa sobre bases legales. Y bajo ese apartado, por favor, la ley orgánica del presupuesto establece entonces cuáles son los diferentes momentos, las diferentes etapas en que debe procederse para poder realizar el presupuesto. No es de manera antojadiza, no es a criterio de cada quien, sino van a respetarse los tiempos, los lineamientos establecidos entonces en la normativa que regula específicamente lo relacionado con el presupuesto. Yo recuerdo entonces acá, por favor, es la ley orgánica del presupuesto. Ahora bien, hablamos que este es un documento formal porque entonces cuenta con las formalidades técnicas y legales. ¿Por qué técnicas y legales? Primero, técnicas porque se establece bajo un ordenamiento técnico emanado por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas. Luego, también entonces va a contemplar actividades específicas. Ahora bien, ¿por qué se consideran actividades específicas? ¿Y cómo considerar cuáles son las actividades específicas? Los invito, mis apreciables y estimados compañeros, para que por favor leamos, les decía entonces, la legislación correspondiente, la legislación fiscal, que aparte de que nos va a ayudar entonces a encontrar las diferentes formas de cómo organizar, y es lo que usted está haciendo en Contraloría en este momento, poder conformar su estructura organizativa. Bajo ese apartado entonces usted va a entender acá cuáles son los regímenes que efectivamente pues va a tener en su estructura organizativa, va a tener en su empresa, va a tener entonces en lo que corresponde a la inscripción de su negocio. Sin embargo, también, aparte de que toda esta legislación nos va a ayudar a entender cómo entonces o bajo qué criterios vamos a considerar la toma de decisiones para poder inscribir un negocio y en qué régimen lo vamos a colocar, también nos va a ayudar, mis estimados y apreciables compañeros, a considerar también el gasto público. Toda legislación fiscal y de manera concreta, entonces, se establece cuál es la asignación que vamos a utilizar o se le va a dar, o cuál es efectivamente entonces la línea de acción que se le va a considerar, los destinos que se le van a dar a las correspondientes contribuciones, las correspondientes recaudaciones. Y es que, por ejemplo, vamos a mencionar en este apartado, por ejemplo, en el caso específico de la ley del IVA, establece claramente entonces cuáles son los destinos que hay que darle al recurso recaudado. Y por eso dice entonces acá que el presupuesto va a destinar la realización de actividades específicas. Y entonces, sí, se ha contemplado la recaudación de lo que es el impuesto al valor agregado, el IVA. Entonces, lo invitaría por favor para que usted en el artículo 10 de la ley del IVA, decreto 2792, lea usted por favor detenidamente cuál es el destino que hay que darle a esa recaudación. Recuerde usted que la ley del IVA tiene una tasa impositiva del 12%. Ahora bien, de ese 12%, recuerde usted entonces cómo se destina. Lo invito, repito nuevamente, para que por favor lea usted el artículo 10 de la ley del IVA y entonces establecer bajo esa parte cuánto corresponde a cada una de las instituciones. Y vamos a mencionar, por ejemplo, el artículo 10 de la ley del IVA establece entonces que del 3.5% de la recaudación van a corresponder el 1.5% para las municipalidades del país. Entonces hagamos de cuenta que acá vamos a contemplar la recaudación por concepto de IVA destinado a una municipalidad. Entonces, recuérdense ustedes, gobierno central hace transferencias hacia las municipalidades, en este caso entonces derivados de lo que es el IVA. Entonces, usted es el encargado, usted es el director financiero de una municipalidad y entonces obtienen ingresos
de lo que es gobierno central, en este caso por concepto de IVA. Ahora, ¿qué relación tiene entonces con el presupuesto que hemos estado platicando? El artículo 10 de la ley del IVA, precisamente su numeral 1, establece entonces que el 1.5 que se ha distribuido para las municipalidades, tiene un destino específico. Y ahora volvemos acá entonces a lo que tenemos ahí, el destino específico de las actividades contempladas en el presupuesto. Y bajo ese apartado, entonces, mis estimados y apreciables compañeros, dice que la ley del IVA establece en el artículo 10, su numeral 1, entonces que de lo recaudado por concepto de IVA, entonces el 25%, óigase bien por favor, tome nota de esa parte, el 25% será entonces para gastos de funcionamiento, ¿sí? O sea, como máximo un 25%. Y el 75% restante entonces serán actividades exclusivas de inversión. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Por qué entonces considerar esto en la parte de presupuesto? Si yo tengo 100 quetzales, me destinaron 100 quetzales por concepto de IVA para la entidad pública que estoy desarrollando ya el presupuesto, al que le estoy elaborando el presupuesto, debo de contemplar entonces lo siguiente. Por ejemplo, vuelvo entonces a la ley del IVA y dice que de cada 100 quetzales, entonces 25 corresponden como máximo a gastos de funcionamiento y el 75% a gastos de inversión. Y entonces vengo y de esos 100 quetzales, por ejemplo, yo voy a utilizar 30 quetzales para compra de papelería, para el pago de salarios o simplemente pues para el pago de energía eléctrica, por ejemplo. Esos son gastos de funcionamiento. Entonces estoy contraviniendo lo que dice el artículo 10 de la ley del IVA, porque dice como máximo. Ahora, supóngase usted que va a apoyar entonces la mejora de una escuela, va el remozamiento, el techado, se va a construir una cocina escolar. Entonces usted viene y de esos 100 quetzales que tiene, va a tomar 80 para ese proyecto. Tenemos también proyectos de inversión social, mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, ¿usted viene acá y puede utilizar esos 80 quetzales? Por supuesto que sí. Veamos lo que dice muy bien la ley del IVA. Repito, dije, como máximo un 25% para gastos de funcionamiento y el 75% restante para entonces actividades de inversión. Dice como máximo, implica entonces que yo puedo gastar menos, implica entonces que si yo gasto 80 quetzales para inversión, me quedarían 20 quetzales para gastos de funcionamiento. ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto que sí. Porque entonces no me estoy pasando del techo, que el techo es 25%. Así es como debemos de contemplar entonces para que el presupuesto esté acorde a lo que establece la legislación correspondiente. Por eso decía, es sumamente importante, por favor, que le demos un repaso general a toda esta parte tributaria, porque la recaudación propiamente de gobierno central, recuérdese usted, es básico a través de la recaudación fiscal. De la recaudación fiscal se distribuyen entonces los diferentes recursos para que se puedan entonces asignar las ejecuciones presupuestarias a las diversas entidades. Bajo ese apartado entonces el presupuesto debe contemplar desde su estructura, desde su elaboración, todo lo relacionado con la legislación. Entonces no puedo, repito, no puedo gastar más de 25 quetzales de cada 100 por concepto de IVA, y solo estoy mencionando el IVA. Así, cada una de la legislación correspondiente, cada uno de los impuestos que están contenidos en leyes, se establece entonces el destino que se le da a la recaudación. Y entonces usted viene como encargado, usted como director financiero va a ser el responsable de que las unidades ejecutoras puedan entonces realizar su presupuesto de acuerdo a lo que establece esta legislación. Y así entonces, mis estimados compañeros, garantizar el uso adecuado del recurso. Entonces, vuelvo a esa parte. Usted viene acá y dice, muy bien, yo quiero apoyar un proyecto de vacunación, un proyecto de desparasitación a unas comunidades. Está bien. Sin embargo, recuérdese usted entonces que
va a utilizar para funcionamiento, es decir, fíjense que vamos a comprar papelería, vamos a comprar combustibles ahí para de repente hacer funcionar unas máquinas en la entidad, vamos a pagar energía eléctrica, sí, pero no debe pasarse del 25% por concepto de IVA. Si se pasa, estamos contraviniendo lo que establece entonces la misma ley del impuesto al valor agregado. Entonces acá estaríamos cometiendo un ilícito y por supuesto entonces el presupuesto no va a estar acorde a lo que establece la legislación. Entonces desde su formación el presupuesto debe estar acorde a lo que establece la ley. Entonces máximo, por favor que nos va quedando eso, máximo un 25% para gastos de funcionamiento e inversión. Un 75%. Si usted quiere más de eso, por supuesto, usted debe de gastar menos en funcionamiento y más en inversión. Si yo quiero un 90-10, no importa, o un 100% de inversión, está bien. Cuando estamos hablando de inversión, estamos hablando entonces de creación de obra gris, estamos hablando de incremento del patrimonio de la entidad que está ejecutando, que está gastando. Por eso es importante entonces que el presupuesto, repito, contemple estas actividades específicas relacionadas entonces con la legislación correspondiente. Sigamos entonces analizando qué es un presupuesto. El presupuesto también dice que va a estar vigente durante un ejercicio fiscal. Aquí estamos aplicando el principio de anualidad. Entonces, ¿qué implica esto? Que el presupuesto va a contemplar ingresos y egresos de un ciclo, de un periodo fiscal. ¿Y cuál es el periodo fiscal? Recuerde usted que empieza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Entonces es anual. Y se utiliza como medio de planificación y control que indica el origen y monto aproximado de los ingresos y el destino de los mismos. Volvemos a caer nuevamente a la legislación acá. ¿Cuál es el monto aproximado de los ingresos? Entonces acá ir contemplando cuáles son los ingresos que tiene el ente o la entidad para sufragar sus gastos. Y entonces acá estamos hablando de que, por ejemplo, la municipalidad pues tiene ingresos referente del IVA, referente de impuestos sobre circulación de vehículos, referente a lo que es el IUSI, etcétera. Entonces, todo ello va a contemplarse dentro del presupuesto. ¿Cuál es el origen que se tiene de estos ingresos? Y estamos hablando acá entonces origen tributario, no tributario, origen que tiene, por ejemplo, en tasas, arbitrios, contribuciones, que tiene su origen también en multas, que tiene su origen en intereses que se puedan estar devengando, también puede tener su origen en donaciones. Pues todo ello debe estar regulado, establecido en el presupuesto de ingresos. El presupuesto de egresos debe contemplar entonces cuál es el destino que se le va a dar. Y recuérdese usted acá, entonces, volviendo al mismo caso del IVA, aquí tenemos que contemplar entonces que hay gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Y aquí podemos asignar entonces en gastos corrientes, gastos de capital, y entonces todo ello ir contemplado dentro de lo que es este instrumento técnico que es el presupuesto. Y lógicamente del presupuesto va a necesitar entonces toda la parte contable que se le va a dar entonces a la ejecución presupuestaria. Sin embargo, debe de estar entonces regulado desde su inicio. Luego entonces, bajo esa parte, todo presupuesto debe contemplar entonces cuáles son las cantidades, las cifras que corresponden para la ejecución en su momento y sobre todo para poder sufragar los gastos y normar entonces toda esa ejecución de manera posterior. ¿Cuál es el propósito que persigue el presupuesto? Alcanzar un nivel operativo, sistemático y funcional del presupuesto que fortalezca el control interno en los procesos administrativos y financieros. ¿Por qué es necesario el presupuesto? Porque entonces va a optimizar el recurso, se sabe con certeza cuál es el destino y por supuesto entonces se va a utilizar de manera racional los recursos que permitan entonces tener una información confiable, una información oportuna y sobre todo transparente. Acá garantizar entonces, mis estimados compañeros, en base a la ley de libre acceso a la información pública, que esta información debe ser entonces publicada, debe ser publicitada, a efecto que cada uno entonces de los interesados, que en este caso somos todos los ciudadanos, podamos establecer entonces el destino que se le ha dado a los recursos.
y de esa cuenta entonces considerar que se esté gastando como corresponda, en base a la legislación existente. Entonces, eso es lo que se persigue con el presupuesto. Garantizar que el recurso esté bien destinado, esté bien distribuido para alcanzar entonces mejoras y sobre todo satisfacer las necesidades de la población reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Que recuerde usted, la Constitución garantiza que es el Estado el que vaya a permitir el desarrollo integral de la persona humana. Entonces, si es función del Estado, entonces se debe de garantizar la correcta distribución de los gastos. ¿Cuáles son las fases que contempla la elaboración del presupuesto? Tenemos entonces la planificación, la formulación, la presentación del mismo, la aprobación, la ejecución, seguimiento, evaluación y la liquidación y rendición del presupuesto del sector público. 8 fases que están contempladas en la Ley Orgánica del Presupuesto, en la Constitución Política de la República de Guatemala y por supuesto también en el reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Vayamos analizando cada uno de estos apartados, qué implica, qué se hace y cómo se va desarrollando. En el caso de la planificación, está a cargo, por favor, de la Secretaría General de Planificación y el Ministerio de Finanzas Públicas. Ellos, según el artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto, tienen a su cargo entonces facilitar la metodología que vaya a permitir entonces su elaboración. En esta etapa inicial es entonces función del CEGEPLAN y el MIFIN poder coordinar entonces las acciones que permitan a las instituciones del sector público elaborar, articular de manera correcta las políticas, planes y desarrollo que contemplen el presupuesto. Bajo ese apartado, repito por favor, el artículo 8 entonces de la Ley Orgánica del Presupuesto establece la vinculación necesaria que debe darse entre la planificación que tiene cada entidad con el presupuesto. ¿Y qué implica esta vinculación? Implica entonces que todos los proyectos, programas, subprogramas que van a ejecutarse por parte de esta unidad ejecutora deben entonces estar en concordancia con lo que establece su planificación estratégica. Entonces, desde ahí es el nacimiento del presupuesto. Si yo considero una planificación encaminada a ciertos programas, el presupuesto debe responder a esos programas. En la siguiente etapa que tenemos entonces la formulación, en este caso pues ya es la elaboración del anteproyecto de presupuesto de cada entidad. Este debe presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a la Dirección Técnica del Presupuesto, a más tardar el 15 de julio de cada año. Ello tipificado en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Presupuesto y, por supuesto, el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Establece entonces, estimados compañeros, la Ley Orgánica del Presupuesto que los anteproyectos de presupuesto deben de ser presentados entonces ante el Ministerio de Finanzas Públicas. Ahora, el plazo lo establece el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. El artículo 21 solo habla y manifiesta que es obligación entonces de las entidades gubernamentales presentar sus anteproyectos de presupuesto. Ahora, ¿en qué fecha? La fecha lo regula el artículo 24 del reglamento respectivo de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y este dice entonces que efectivamente lo contemplado en el artículo 21 de la ley, entonces, este debe presentarse a más tardar entonces el 15 de julio de cada año. Entonces, por favor, si estamos trabajando en una entidad gubernamental y sobre todo si es encargado usted específicamente del presupuesto o es director financiero, debe contemplar esta parte, saber entonces que es un requerimiento legal la presentación de estos anteproyectos. Se presentan los anteproyectos ante el Ministerio de Finanzas Públicas, ante la Dirección Técnica del Presupuesto, y entonces acá se hacen las enmiendas, modificaciones necesarias para que entonces
ya se contemple lo que es el proyecto final. Y según entonces el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, corresponde al Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Dirección Técnica del Presupuesto, la presentación de lo que es entonces el proyecto de presupuesto. Este debe presentarse al Congreso de la República para que éste lo apruebe. Entonces, es función primordial, repito, del Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, la presentación de este proyecto, y entonces este debe presentarse, dice la Constitución, 120 días de anticipación. Según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto, establece que debe ser a más tardar el 2 de septiembre de cada año para que entonces el presupuesto sea analizado por la comisión respectiva del Congreso de la República. Y entonces, en concordancia con el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la aprobación respectiva del proyecto de presupuesto debe estar entonces 30 días antes de iniciar el nuevo periodo fiscal. En este caso estamos hablando entonces de 30 de noviembre, porque estaríamos hablando que el mes de diciembre, de hecho, no están en periodo vacacional los diputados al Congreso de la República, entonces implica que este debe estar aprobado. ¿Qué sucede en esta aprobación? El mismo artículo 171 establece entonces que es el Congreso el ente encargado de aprobar mediante decreto el proyecto de presupuesto. ¿Qué sucede si no hay una aprobación? Empezará entonces a regir en el siguiente periodo fiscal el proyecto de presupuesto en vigencia bajo ese apartado. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ha sucedido en estos últimos años en Guatemala? No ha habido alguna aprobación al presupuesto, entonces sigue ejecutándose el que está vigente. Entonces implica, por ejemplo, si no se aprueba el proyecto de presupuesto para el año 2022, sigue funcionando el actual, el 2021. Y entonces vienen ahí las modificaciones, ampliaciones, transferencias, etcétera, porque no se ha contemplado entonces en este caso la aprobación. Lo establece también el artículo 24 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que la aprobación queda entonces a cargo del Congreso de la República. De no haber aprobación, repito, va a regir el actual. Y luego la fase de ejecución, que comprende entonces las acciones que las instituciones realizan para llevar a cabo entonces cada una de sus acciones, específicamente para establecer que se cumpla todo lo establecido en este documento técnico llamado entonces presupuesto. En esta parte entonces se miran resultados, se elaboran ya acciones concretas para alcanzar metas y de esa cuenta también cumplir con los programas que se han desarrollado en la planificación. En otras palabras, es hacer realidad lo que se contempló en la planificación y las diferentes acciones que van a permitir entonces el desarrollo local. Y en esta parte entonces es ya la asignación de recursos para que pueda convertirse en realidad los programas, los proyectos que se contemplaron en esa planificación. Luego la etapa de seguimiento básicamente es el proceso que se realiza para poder evaluar los avances de metas previstas, el alcance de resultados y de esa manera entonces contemplar si efectivamente el presupuesto está siendo ejecutado conforme se estableció, que este documento que efectivamente contempla entonces las asignaciones puedan desarrollarse de acuerdo a lo establecido en la planificación. En la etapa de evaluación comprende entonces analizar de forma crítica el avance de la ejecución física y financiera. Estamos hablando de la ejecución física, si tenemos entonces inversión, y aquí se contemplan los proyectos de inversión, por ejemplo, vuelvo a lo que mencioné al inicio, el hecho de considerar, por ejemplo, que se está realizando el remozamiento de una escuela, ir a ver el avance, es saber cuánto es lo que efectivamente se está desarrollando, se está realizando en este proyecto. Y entonces, la ejecución física me implica que si yo tengo inversión, que si yo tengo entonces incremento del patrimonio, va a estar ya esta existencia real de ese bien.
Repito, estoy cambiando el techado de una escuela, entonces tiene que estar ya la escuela pues con el avance respectivo de la ejecución. Y estamos hablando también de la ejecución financiera, porque eso nos va a servir cuánto dinero tenemos, cuánto ya se gastó, cuánto va a quedar todavía entonces para seguir ejecutándose. Uno de los problemas graves que existe acá en Guatemala de algunas unidades ejecutoras es la falta de la ejecución presupuestaria. No tienen capacidad de ejecución. ¿Y qué sucede, mis estimados compañeros? Aunque se asigne el recurso, pero si no hay capacidad de ejecución presupuestaria, entonces implica que ese recurso no va a quedar. El presupuesto, como ya lo mencionamos, tiene vigencia de un año. Uno de los principios fundamentales del presupuesto de ingresos y egresos del Estado es la anualidad. ¿Y qué implica entonces? Que yo no puedo dejar estos recursos para el siguiente periodo. Debo de comprometerlos, debo de gastarlos en el periodo que corresponda. Y si no los gasto, automáticamente los voy a perder. Entonces, por eso es importante que en la evaluación que le brindemos entonces al presupuesto, verifiquemos efectivamente la capacidad de ejecución presupuestaria que se tiene cada unidad ejecutora. Si me dieron 100 quetzales y a estas alturas que estoy en el mes de septiembre apenas llevo gastando unos 25 o 30 quetzales, significa que no he tenido capacidad de ejecución presupuestaria, porque ya estamos a un 55-60% del año y que yo solamente he ejecutado un 25% de mi presupuesto, significa entonces que debo de analizar y verificar qué está sucediendo para ejecutar el presupuesto. Entonces, es importante en la evaluación realizar este tipo de análisis que nos permita entonces verificar si se han alcanzado o no las metas establecidas en el periodo que corresponden. Y si no, empezar entonces a aplicar procesos que nos permitan ejecutar el presupuesto, alcanzar las metas y sobre todo garantizar, en el caso de la inversión pública, el que se puedan entonces realizar los proyectos que van a generar entonces incremento del patrimonio. Luego, entonces, contemplar la liquidación y rendición de lo que es el sector público. En este caso, entonces, corresponde a informes cuatrimestrales que se realizan entonces de la ejecución presupuestaria. Estas se envían a lo que es la Contraloría General de Cuentas y entonces la Contraloría General de Cuentas de manera anual, teniendo ya el informe de ejecución presupuestaria de todas las unidades ejecutoras, realiza un informe de acuerdo a lo que establece el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, este informe va al Congreso de la República y entonces el Congreso de la República tiene a su cargo aprobar o improbar el informe de liquidación presupuestaria. ¿Qué implica esto? Entonces, que es el Congreso de la República el que va a garantizar que efectivamente se hayan alcanzado las ejecuciones presupuestarias que correspondan. Sin embargo, entonces, es acá, primero, una responsabilidad del encargado, del director financiero, informar a Contraloría y luego Contraloría, entonces, con los informes de ejecución presupuestaria, elabora entonces un documento que va a ser presentado ante el Congreso de la República para que sea aprobado o improbado. Pero entonces, los invito también en esta parte, por favor, a que leamos la Ley Orgánica del Presupuesto, porque si no cumplimos con la presentación de los informes respectivos de la ejecución presupuestaria, también estaremos sujetos a sanciones, que ya pues lo invito por favor para que pueda leer y de esa manera usted entender entonces cuánto es la sanción que corresponde por incumplimiento a este deber, incumplimiento a esta función. Entonces, estos informes, repito, se van primero a Contraloría, Contraloría realiza entonces un consolidado y este consolidado se envía al Congreso de la República para su aprobación o improbación. Para que podamos realizar el presupuesto deben aplicarse entonces los principios relacionados con el presupuesto. ¿Y cuáles se aplican? En primer lugar tenemos el principio de anualidad, que ya lo manifestamos. Todo proyecto de presupuesto y todo presupuesto ya aprobado, entonces va a regir y tiene vigencia de un año, en concordancia con lo que establece el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces recuérdese usted, tiene vigencia del 1 de enero
al 31 de diciembre del mismo año. Caso contrario, vuelvo entonces acá. Si no tenemos capacidad de ejecución presupuestaria, el problema va a ser entonces que no vamos a considerar entonces trasladar esos fondos para el siguiente periodo. Todos los fondos que se tienen en una unidad ejecutora deben quedar comprometidos a más tardar el 31 de diciembre de cada año. ¿Por qué? Porque entonces deben de establecerse la aplicación del principio de anualidad. Luego tenemos el principio de unidad. ¿Qué implica el principio de unidad? Básicamente que el presupuesto debe contener agrupados y clasificados en un solo instrumento, esa es unidad, todos los ingresos o recursos y los gastos estimados para dicho ejercicio. También lo establece el artículo 237 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y estamos hablando de unidad entonces, mis estimados compañeros, porque el documento es uno solo. Es un solo presupuesto y bajo ese apartado entonces se convierte en ley. Recuérdese usted que dijimos la aprobación corre a cargo del Congreso de la República de Guatemala y es entonces quien aprueba mediante un decreto el presupuesto. Entonces contamos con un solo instrumento. Es cierto, cada uno me va a decir, mire, pero si tenemos diferentes unidades ejecutoras, todas presentan su presupuesto, exacto. Sin embargo, estos van a estar contenidos dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado mediante decreto. Por eso es de que se envían primero los anteproyectos, luego si es necesario realizar enmiendas o modificaciones, se envía el proyecto hacia la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, realiza el consolidado y entonces, en concordancia a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala en representación del Ejecutivo, viene entonces y presenta un solo instrumento, un solo proyecto de presupuesto. Por eso estamos aplicando el principio de unidad. Luego tenemos el principio de equilibrio. ¿Qué implica esto? Guardar igualdad entre ingresos y egresos. Yo no puedo gastar más de lo que tengo. ¿Qué sucede normalmente en el caso nuestro, lamentablemente? Que tenemos que acudir al crédito público para solventar los egresos, para solventar entonces la satisfacción de las necesidades de la población, cumplir con las funciones que le correspondan al gobierno central. Sin embargo, es importantísimo, por favor, entonces que se guarde equilibrio, se guarde igualdad. No puedo tener más egresos que ingresos. Normalmente pasa, y recuérdese usted, se han inclusive autorizado préstamos en el caso de Guatemala para gastos de funcionamiento, gastos corrientes, cuando se establece que es prohibido poder entonces adquirir deuda pública para la satisfacción de lo que son entonces gastos corrientes. Vamos a tener entonces crédito público sí, solo sí son para gastos de inversión. Lamentablemente hemos caído en estos errores y entonces derivado de que muchas veces del desconocimiento de lo que establece la legislación. Lo repito, debemos de guardar, por favor, ese equilibrio. En toda institución pública debe contemplarse entonces los ingresos y los egresos, de manera que lo ideal sería que tengamos superávit, o sea, tengamos más ingresos que egresos. Lamentablemente sucede lo contrario, tenemos déficit y para establecer y para poder corregir esos déficits se acude muchas veces a lo que es el crédito público. El principio de programación. Esto implica que el presupuesto debe estar basado fundamentalmente en los planes de gobierno. En este caso, entonces, ¿cuáles son las políticas o cuáles son los programas que se establecen entonces a nivel de planificación gubernamental? Por ejemplo, el presupuesto va encaminado a que se realicen proyectos en concordancia con lo que es entonces la planificación del gobierno. Y tengo acá, por ejemplo, en MICIVI, Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, contempla el programa de mejoramiento de la red vial. Dentro de sus programas, por ejemplo, señalización. Y entonces usted viene acá y establece entonces como parte de esta programación, entonces tenemos programa mejoramiento de la red vial, su programa señalización, y entonces un proyecto de la carretera de Guatemala a Chimaltenango, por ejemplo, o de Quetzaltenango a San Marcos, o de Petén a Izabal, por ejemplo. Entonces, estamos ahí aplicando que vamos a hacer proyectos de señalización. Esto en concordancia porque la programación, la planificación del gobierno contempla dentro de uno de sus programas el mejoramiento de la red vial.
Y entonces un proyecto es señalizar la carretera Guatemala-Chimaltenango, por ejemplo. Entonces ya tenemos ahí un proyecto. Otro proyecto podría ser la apertura de una nueva carretera. Entonces vamos a ir contemplando presupuestos para estas acciones. Luego, publicidad. ¿Qué implica la publicidad, mis estimados compañeros? Implica que toda la información debe ser de carácter público y bajo esa parte, entonces, garantizar, recuerde usted, el libre acceso a la información pública. Tenemos también una clasificación económica de los ingresos y de los egresos. ¿Cuáles son estas? Primero, los ingresos corrientes. Háblese acá de ingresos tributarios, no tributarios. En este caso se denominan ingresos corrientes porque son entonces de constante acaecimiento. Los impuestos, recuerden ustedes, pues esto es de manera constante. Ingresos de capital, aquellos ingresos destinados a incrementar entonces el patrimonio. Ingresos por fuentes financieras, regularmente acá es cuando tenemos, por ejemplo, la venta de acciones o participaciones de capital del Estado, y entonces estas generan fuentes financieras. También tenemos la clasificación económica del gasto, gastos corrientes, aquellos que son entonces también de constante acaecimiento, en este caso gastos de funcionamiento, pago de energía eléctrica, por ejemplo, adquisición de papelería y útiles, son gastos corrientes. Gastos de capital, aquellos que son destinados entonces a incrementar el patrimonio, en este caso, por ejemplo, la construcción de una escuela, de una carretera, etcétera. Entonces van a ser gastos de capital. Y gastos por aplicaciones financieras implica acá el pago de deuda pública, porque aquí vamos a estar pagando, por ejemplo, compromisos adquiridos. En las fuentes financieras, por ejemplo, vendimos bonos del Estado, pero estos bonos están generando intereses. Entonces, en las aplicaciones financieras pagamos el capital y además de ello, los intereses por esa deuda pública interna. Entonces, tenemos acá aplicaciones financieras. De acuerdo a eso, entonces, mis estimados compañeros, lo que hemos platicado el día de hoy, pues vamos a darle continuidad en la siguiente clase en relación a las sociedades mercantiles que platicamos. Lamentablemente, pues el tiempo se nos termina, entonces los invito, por favor, para que podamos entonces analizar las interrogantes de su pantalla, procederles a darle respuesta y de esa cuenta, pues, fortalecer el conocimiento de lo que hemos platicado el día de hoy. Pues muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos saludando entonces en nuestra siguiente clase. Éxitos a todos, una excelente semana.